Aquí es bastante complicado. Ya, ahora sí. ¿Pusieron los celulares los que van a grabar? Perfecto. Estimados, estimadas, ¿qué vamos a ver en esta sesión? Vamos a hablar ahora un poquito sobre lo que ocurre a nivel tubular. Ustedes en las sesiones anteriores revisaron lo que pasa a nivel de glomérulo. Cuando llega la arteria hacia el inicio de nuestra nefrona y ocurre la filtración de la sangre hacia el líquido ultrafiltrado de la cápsula de Bowman. Una vez este líquido ultrafiltrado abandona la cápsula de Bowman, empiezan a ocurrir los procesos de secreción y reabsorción que estábamos conversando en la sesión anterior. Ahora vamos a ejemplificar con algunos cálculos de qué manera se genera reabsorción y secreción de algunas sustancias y vamos a ver los mecanismos a través de los cuales se reabsorben y se secretan estas sustancias. Ahora, para que partamos, ¿qué es lo que vamos a revisar? Ahí sí. ¿Qué está pasando? Creo que hay que hacerle con el mouse ahí en el... No, si no El le teclado tomaba- está malo. Ya. No le tomaba el micrófono. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a revisar entonces? Vamos a hablar un poquito sobre el transporte de estas sustancias, que puede ser por vía paracelular, transcelular. Vamos a hablar un poquito sobre el concepto de reabsorción y secreción y vamos a examinar la excreción de algunos solutos en base a qué tanto son reabsorbidos y qué tanto son secretados. Como siempre, para que partamos, acá tengo un par de preguntas. Entre paréntesis, disculpen chicos, se me había olvidado subir la clase en la noche, así que hoy día antes de venirla a subir, por si acaso lo pueden revisar en Canvas y está subida la presentación. Y también está subido el caso de ABP. El transporte de sodio en el túbulo renal se realiza por medio de transporte activo por vía paracelular, ok, entonces tenemos que ver transporte activo, aquí hace referencia, y por vía paracelular. ¿Cuál será esta vía paracelular? Luego, transporte activo por vía transcelular. ¿Qué será la vía transcelular? Levantando la mano, ¿alguno piensa que es alguna de estas dos opciones? Transporte activo por vía paracelular o transcelular. O quizás sea la mezcla, transporte activo por vía paracelular y transcelular. ¿Ya? Las manos más levantadas. Y que sea transporte pasivo por vía paracelular y transcelular. ¿Ok? Un par de manos. Entonces vamos a tener que revisar estos conceptos. Transporte activo, transporte pasivo, vía paracelular y vía transcelular. Pregunta número 2. Pregunta número 2. ¿En qué condiciones un paciente puede presentar glucosuria? En este caso lo primero es, ¿qué es la glucosuria? Comité creativo, glucosa en la orina. Entonces, en condiciones normales, ¿podemos encontrar glucosa en la orina o necesitamos que ocurra algún problema a nivel del riñón? ¿En qué condiciones lo podemos encontrar? En caso de que disminuya la secreción tubular de glucosa, en caso de que la glicemia en sangre sea por encima de 100 miligramos por decilitro, en caso de que disminuya la reabsorción tubular de glucosa. Ya, parece que tiene sentido con la clase que vimos recién. Perfecto. ¿O es normal encontrar glucosa en la orina? ¿No? Vamos a ver entonces cuál sería la respuesta correcta. Por mientras, para poner un poquito en contexto esto, traje un par de láminas que son el resumen de las clases anteriores, donde a nuestro riñón va a llegar sangre a través de la arteria que tiene cierta concentración de solutos que vamos a filtrar y cierto flujo, cierta perfusión renal. El riñón va a aceptar esta sangre y va a generar reabsorción a través de salida venosa, donde la sangre venosa va a tener cierto flujo y cierta concentración del soluto, y vamos a tener excreción a través de la vía urinaria, donde también el filtrado urinario va a tener cierta concentración del soluto por un volumen o por un débito urinario si lo vemos sobre el tiempo. Entonces,
finalmente lo que vamos a ver es cuánto entra a través de las arterias y cuánto sale a través de las venas y la diuresis. En este caso, tomando el ejemplo anterior que ustedes estaban hablando sobre la glucosa llega por la arteria y la glucosa acá va a tener que dividirse. Vamos a tener glucosa que va a ser reabsorbida y glucosa que va a ser excretada. Pero dijimos que en condiciones normales no va a ser excretada por la orina, no va a estar en la diuresis, sino que va a ser solamente a través de la reabsorción del sistema venoso. La siguiente lámina es nuevamente lo mismo, pero visto a nivel de la nefrona individual. Tenemos la sangre llegando por nuestra arteriola aferente, luego de la arteriola aferente el ovillo capilar, luego arteriola eferente, y esta arteriola eferente está alrededor del túbulo renal. Y como ya mencioné, lo que se filtra, cantidad filtrada, se le va a descontar lo que se reabsorbe y se le va a agregar lo que se secreta. Entonces, como vieron recién, la glucosa se reabsorbe por completo y no es secretada. ¿Claro hasta acá? La glucosa, la cantidad filtrada de todo lo que se filtra, parte se va a reabsorber. Por lo que de esta cantidad filtrada le vamos a restar la cantidad absorbida, y de la sangre también puede estar tirando sustancias hacia el túbulo renal. Por lo tanto, a la cantidad filtrada le sumamos después la cantidad secretada. Entonces, cantidad filtrada menos cantidad reabsorbida más cantidad secretada nos da la cantidad efectivamente excretada en la orina. Ahora, vamos a complicar las cosas. ¿Cómo ocurre este proceso? Este proceso, donde se van a reabsorber y secretar algunas sustancias, ocurre a nivel de las células tubulares. Acá tenemos el ultrafiltrado, orina, amarillo. Y acá tenemos el capilar peritubular. Entonces dijimos que ciertas sustancias van a pasar desde el ultrafiltrado para ser reabsorbidas a través del capilar peritubular. Como podemos ver acá, ocurre con el sodio. A manera de ejemplo, el sodio es un electrolito que necesitamos reabsorber activamente porque necesitamos sal para vivir. Entonces, el riñón lo que hace es que la sal, el sodio, pasa la barrera celular, entra a la célula tubular y luego es eliminada hacia el capilar peritubular a través de la bomba sodio ATPasa. Y también existe arrastre de sodio por entre medio de las uniones entre las células, haciendo que tengamos una vía paracelular paralelo a la célula y una vía transcelular a través de la célula. ¿Solo la transcelular es activa? La transcelular es activa, pero no únicamente activa. Hay procesos que son activos secundarios o pasivos en la transcelular. ¿Ya? Entonces, vía transcelular puede ser activo o pasivo, mientras que la vía paracelular va a ser pasiva. ¿De qué manera funciona esto? Más adelante lo vamos a ver en más detalle, pero acá la bomba sodio-potasio ATPasa intercambia sodio por potasio a cambio de energía, de ATP. Entonces, saca sodio, baja la concentración de sodio intracelular tubular, y como baja la concentración de sodio en la célula tubular, entra sodio desde el ultrafiltrado a la célula. Entonces, de esa manera logramos mantener un gradiente en la concentración de sodio para hacer que constantemente estemos reabsorbiendo sodio.
Y el sodio, como se muestra acá, se reabsorbe por vía transcelular y paracelular. Algo bastante sencillo, ¿cierto? Ahora, el problema es que tenemos sodio, potasio, cloro, magnesio, fósforo. Y todos van a ser reabsorbidos por mecanismos distintos. Y ahí se empieza a complicar un poco la cosa. Ahora, por mientras, estos van a ser reabsorbidos por vía transcelular o por vía paracelular. ¿Cómo? ¿Cómo se puede saturar? ¿Saturar? Sí, por ejemplo, que haya tanto sodio que vaya a El sodio particularmente no tiene un nivel de saturación, pero otros solutos sí. Ya vamos a ver por qué el sodio no tiene un nivel de saturación hasta el final de la presentación. Entonces, tomando el ejemplo que ya vieron en la sesión anterior, glucosa. La glucosa es un soluto que puede filtrar libremente a través de la barrera de filtración. ¿Por qué? Porque es un pequeño anillito de 6 carbonos. Entonces, ¿cuánto es la glucosa que se filtra? Es, como vieron en la sesión anterior, la concentración plasmática por el flujo a través del glomérulo. Entonces, si tenemos una glicemia que es de 100, acuérdense que la glicemia normal podemos hablar de que está entre 90, 99 o 100 dependiendo de la fuente, 100 para fines didácticos, para que no nos compliquemos con el número. Si tenemos una glicemia de 100 miligramos por decilitro, es lo mismo que decir que tenemos una glicemia de 1 gramo por litro. Solamente convertimos las unidades. Y por día, ya habíamos visto que la tasa de filtración glomerular daba que por día se filtran 180 litros de líquido por el riñón. Entonces, si tenemos que pasa de la concentración 1 gramo por litro por 180 litros, tenemos que por día el riñón filtra 180 gramos de glucosa. Y si el riñón filtra 180 gramos de glucosa, ¿de qué manera hacemos que la glucosuria normal sea 0? Porque se reabsorbe. Entonces, vamos a tener una reabsorción de glucosa de 180 gramos por día. ¿Cuándo empiezan a ocurrir problemas? Cuando la glicemia sanguínea, ¿ya?, azúcar en sangre, aumenta por sobre cierto límite. ¿Por qué? Porque puede llegar a superar el nivel que presenta reabsorción de la glucosa. Entonces, si estamos filtrando más glucosa de lo que se puede llegar a reabsorber, empieza a aparecer glucosuria. ¿Una hipertensión no podría No. Porque se supone que estaba haciendo mal. Hay mecanismos de autorregulación que lo evitan. Entonces, en general, aumento de la glicemia por sobre cierto nivel sobrepasa las capacidades de reabsorción de glucosa del riñón y empieza a aparecer glucosuria. Pero es que ahí no se ve afectada la filtración, solo se ve afectada la reabsorción de la glucosa. Exactamente. Ahora, a la larga, si un paciente tiene una glicemia tan elevada que presenta glucosuria persistente, la glucosuria sí termina generando daño sobre la barrera de filtración. Por eso, la diabetes se asocia muchas veces a enfermedad renal. Es por la glicolización de las proteínas. Exactamente, vamos a tener glicolización de varias zonas, aumento del mesangio, disminución del calibre de las arteriolas, un montón de mecanismos que a la larga generan problemas en la filtración. ¿Ya? Pero por mientras, estamos viendo solamente secreción y reabsorción. En este caso, la glucosa se secreta. Perfecto. ¿Se reabsorbe? Sí. Tenemos una alta capacidad de reabsorción. Ahora, cuéntame. Y si una persona come una comida muy abundante en carbohidratos, Ajá. aún así el riñón puede reabsorber más glucosa de la que normalmente. Depende, porque para el diagnóstico de diabetes, tú necesitas un examen que se llama el test de tolerancia a la glucosa oral. Que ese examen mide cómo tu cuerpo maneja la glucosa dentro de 2 horas después de que hayas comido.
Y habitualmente en ese examen no se superan los niveles que requiere para que se sobrepase la reabsorción de glucosa. Entonces, en condiciones normales, un paciente debería poder manejar adecuadamente la carga de glucosa de una comida normal. Y no llegar a niveles donde empieza a aparecer glucosuria. Criterio diagnóstico de la diabetes. Glicemia de ayunas, no glicemia de ayunas, glicemia en cualquier momento del día por sobre 200 más síntomas. Sobre 200 no es un valor que sacaron de cualquier lado. ¿Por qué? Porque sobre 200 miligramos de decilitro empieza a aparecer glucosuria. Sobre los 200. Si alguien tiene de glicemia 200 para arriba, glucosuria. ¿Por qué se debe? Porque se sobrepasa el mecanismo de reabsorción. Ahora, ¿la glucosa es la única sustancia que se reabsorbe? No. Sabemos que el sodio se reabsorbe, que ya habíamos mencionado que el sodio es increíblemente importante, así que necesitamos retener todo el sodio que podamos. Tenemos que se reabsorbe glucosa, bicarbonato, sodio, cloro, potasio, urea y creatina. Ahora, creatina solamente, vamos a excretarla todo lo que se filtra. Entonces, acá podemos ver el porcentaje de la carga que se reabsorbe versus lo que se filtra. Entonces, para glucosa, en condiciones normales, se reabsorbe el 100% de lo que se filtra. Y el sodio, 99,4% de lo que se filtra. Entonces, sodio, bicarbonato y cloro son iones que menos del 1% se excreta de lo que se filtra. Son iones que activamente el cuerpo está tratando de reabsorber. Vamos a ver individualmente cómo funciona el mecanismo de cada uno de estos electrolitos. Vamos a hablar sobre los mecanismos de reabsorción de sodio, de cloro y potasio el próximo miércoles. Y si no me equivoco, el próximo miércoles, como hicimos un cambio, también vamos a ver la regulación de pH con el doctor Méndez. Así que cada uno de estos procesos vamos a individualizarlos y revisar cómo funcionan. Por mientras, a grandes rasgos, para que vayan entendiendo, acá puse la filtración por vía transcelular y por vía paracelular. Nuevamente la misma lámina, pero acá agregamos el agua y agregamos otros solutos. Entonces, existe la vía paracelular, vía transcelular y el proceso de osmosis del agua. Dijimos que transporte pasivo iban a ser las vías paracelulares y osmosis, mientras que la vía transcelular podía ser transporte activo o pasivo dependiendo de el analito que estamos revisando. Ahora, sobre estos tipos de transporte, acá les tengo un par de láminas resúmenes sobre justamente estos tipos de transporte, que era materia que posiblemente hayan visto en biología o durante el colegio, pero que ahora los tenemos para el recordatorio. Tenemos transporte activo versus transporte pasivo. Transporte activo se basa en el transporte activo primario y transporte activo secundario. El transporte activo primario es el que directamente usa energía para realizar el transporte. Por ejemplo, el más representativo es la bomba sodio-potasio. El transporte activo secundario ocupa indirectamente energía, acoplándose a una reacción que ocupa energía. Por lo tanto, en este caso no usa directamente energía, pero se aprovecha de la gradiente creada con energía. Por ejemplo, existen canales sodio-glucosa que, si se une un sodio y una glucosa, cambia la conformación y permite que entren. Entonces, la glucosa se aprovecha de la gradiente electroquímica del sodio
para ser absorbido constantemente debido a estos canales sodio-glucosa. Así que, reabsorción de glucosa, transporte activo secundario. Transporte pasivo es el transporte que de plano no ocupa energía y lo podemos encontrar en la osmosis. Transporte de agua, donde el transporte de agua va a estar acoplado al transporte de sodio. Y también vamos a tener transporte pasivo de cloro y urea. Pero además, existe el transporte activo en masa, y el transporte activo tiene algunas categorizaciones un poco más complejas, donde podemos ver que el transporte activo se basa en las bombas, como ya vimos, sodio, potasio, TPasa, pero también se afecta la dirección a través de la cual ingresan o salen los solutos. Si tenemos dos solutos, como el transportador sodio-glucosa, que ambos entran, hablamos de un cotransportador. Entonces, cotransportador sodio-glucosa es un ejemplo de transporte activo secundario. Y también tenemos antiportadores, en los cuales vamos a tener intercambio de dos solutos. Uno entra y otro sale, haciendo entonces antiporte. Y también existen algunas categorizaciones un poco más abundantes en la cantidad de solutos que ingresan, porque en este caso ingresamos de a un átomo o de a una molécula, ya sea sodio, ya sea glucosa, ya sea potasio, pero también tenemos transporte en masa. Por ejemplo, a través de la exocitosis, sacan cosas de sí, secreción, y a través de la endocitosis, que ingresan cosas hacia su citoplasma. Y dentro de los tipos de endocitosis tenemos la fagocitosis, que se aplica más que nada a microorganismos y nutrientes. Y tenemos la pinocitosis, que es lo que ocurre a nivel del riñón. ¿Qué es la pinocitosis? Es un transporte en masa de todas las cosas que pueda agarrar de la luz. Entonces, luz del ultrafiltrado urinario genera pinocitosis y agarra bastantes moléculas grandes. Habitualmente se usa para la reabsorción de proteínas. Entonces, la reabsorción de proteínas ocurre vía pinocitosis. Ahora, dijimos que algunos canales se aprovechaban del gradiente que se generaba por otras moléculas. Pero, ¿a qué nos referimos con este gradiente? Como se transportan iones, y estos iones tienen una carga determinada, se crea un gradiente electroquímico a nivel de la membrana, haciendo que haya diferencia de potencial entre el espacio urinario y la membrana, y entre la membrana y el plasma, que después va a ser tomado por los capilares peritubulares. Entonces, podemos tener que existe un delta de voltaje también entre la luz y el espacio intersticial por donde van los capilares peritubulares. Entonces, para pasar de la luz a la célula, vamos a tener una gradiente de potencial que va de menos 3 milivolts a menos 70. Y si tenemos un potencial que va de menos 3 a menos 70, las moléculas de carga positiva, como el sodio, ¿qué van a tender a hacer? Van a tender a entrar hacia donde hay cargas negativas. Entonces los iones positivos se aprovechan de esto. Pero acá está negativo. Entonces, ¿por qué querría el sodio pasar desde dentro de la célula
hacia el espacio intersticial, no va a querer pasar. Vamos a tener que ocupar transporte activo con la bomba sodio-potasio TPasa. Ocupamos energía. Y como ocupamos energía para sacar este sodio, el voltaje se va a mantener en menos 70. Por lo tanto, la bomba sodio-potasio TPasa es la encargada de mantener esta diferencia de potencial. Ahora, aparte de todo, el potencial entre el espacio urinario y el intersticio por donde va el capilar peritubular también tiene una diferencia de potencial. Pasa de menos 3 a 0. Por lo tanto, dentro de la luz tubular se crea un ambiente electronegativo y en el espacio intersticial se crea un ambiente electropositivo. Por lo tanto, el cloro y los iones negativos que están en la luz, ¿qué va a pasar con ellos? Van a tratar de atravesar por el potencial electroquímico. Y dijimos que el cloro pasaba por difusión simple. ¿Por qué? Por el potencial eléctrico entre ambas zonas. Más de lo mismo. Esta imagen la voy a sacar porque ya con la anterior es suficiente. Ahora, en este caso, estas células dijimos que están unidas. Acá y acá. Por lo que solamente algunas sustancias pueden pasar por vía paracelular. Porque si no, no tendríamos barrera de filtración. Simplemente se podría reabsorber o secretar todo si no estuvieran unidas. Pero ¿por qué están unidas? Están unidas a través de uniones en hendidura y uniones estrechas. En este caso, las uniones van a ser permeables o impermeables al agua dependiendo de la zona del túbulo que estemos hablando. Porque hay zonas que tienen más uniones estrechas que en hendidura y zonas que tienen más uniones en hendidura que estrechas, haciendo que existan zonas del túbulo renal que son bastante permeables al agua y zonas del túbulo renal que son escasamente permeables al agua, generando epitelios que son más bien herméticos, como por ejemplo la vejiga, y epitelios que son permeables como el túbulo contorneado proximal. Acá les tengo una lámina de ejemplo con lo que hemos estado conversando, donde vamos a poder ver la reabsorción del sodio. Acá, espacio urinario. Acá, capilar peritubular, que es al revés de las imágenes que habíamos estado viendo. Entonces las cosas de acá van a ir de acá para acá. Sodio. ¿Qué pasa con el sodio que llega a la luz tubular? Dijimos que el sodio tenía la capacidad para ser absorbido por vía transcelular y vía paracelular. Entonces, este sodio entra. El sodio que entra es intercambiado por potasio por la ATPasa, sodio-potasio, generando una reabsorción de sodio y una eliminación de potasio. Entonces, el sodio, la reabsorción de sodio está acoplada a la excreción de potasio. Por lo tanto, en situaciones donde artificialmente queremos reabsorber sodio,
por ejemplo, activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, a cambio de reabsorber sodio, estamos eliminando potasio. Cuéntame. En este caso, el eje renina-angiotensina-aldosterona es algo que se activa cuando tenemos poca sangre, ¿cierto? Después lo vamos a ver un poco más trabajado. Si tenemos poca sangre, el riñón sensa que hay poquita sangre y quiere elevar la presión. ¿De qué manera el riñón va a elevar la presión? Aumentando la reabsorción de sodio. Entonces, si tenemos una actividad persistente del eje renina-angiotensina-aldosterona, aumenta la concentración de sodio y baja la concentración de potasio, porque reabsorbemos sodio a expensas de la eliminación de potasio. ¿Eso es que podríamos hiperactivarse y generar un ¿Sí? Los diuréticos que se dan para, por ejemplo, la espironolactona, que es un medicamento que directamente inhibe el eje renina-angiotensina-aldosterona, es conocido como un diurético ahorrador de potasio, porque justamente corta este mecanismo y ahorra potasio. Pero en el eje renina-angiotensina no sería directo el cambio entre sodio y potasio, ¿no? Porque podría pasar el sodio también por la vía paracelular. Exactamente, pero la vía más modificable es la ATP. Cuéntame. Acá también tenemos canales que son llamados canales RONCA, que son canales libres de potasio. Entonces el potasio llega y sale, llega y sale, llega y sale. Así que se termina eliminando por la vía urinaria. ¿Canales ronca? ¿Duda? Sí, usted dijo que eso viene de la constitución simple de la célula. Claro. ¿Y cómo es la constitución simple si es unidad? Porque lo hace por vía paracelular. Ah, y entonces no entra a la célula. Pasa directo a la Exactamente. Difusión simple vía paracelular del cloro. En este caso, el transporte de sodio va a basarse, acuérdense, por vía paracelular, por el gradiente electroquímico, que hacía que acá estuviera más negativo que acá, y después va a ser eliminado por la bomba sodio-potasio ATPasa. Entonces, para mantener el gradiente, necesitamos actividad constante de la bomba sodio-potasio ATPasa. Y para mantener la actividad constante de la bomba sodio-potasio ATPasa, necesitamos ATP. Así que en caso de que se afecte la irrigación renal y deje de haber tanto ATP, se puede afectar la reabsorción de sodio. Como por ejemplo, en caso de insuficiencias renales agudas graves que se asocian a necrosis tubular. No todas las insuficiencias renales, solamente las que son realmente graves empiezan a presentar tan poquito flujo de sangre que afecta el débito energético de todos estos canales. ¿Pregunta? ¿Diuréticos afectan directamente a la bomba? Los diuréticos afectan de distintos canales y dependiendo del diurético se afectan unos canales por sobre otros. Por ejemplo, en este caso, a nivel de riñón, tenemos un montón de canales distintos. Ahí nos vamos a sacar los mouse de acá. Extraño. Dame un segundo. Ya, ahí sí. Ahora, existen una variedad bastante amplia de tipos de canales que van a estar transportando todos estos solutos. Vamos a tener canales que son más bien simples, donde va a transportarse simplemente un ion ocupando o no ocupando energía. Y vamos a tener canales que van a ser más complejos, como los cotransportadores y los antiportadores. En este caso, solamente un esquema general sobre los tipos de transportador que se pueden tener, pero se pueden ver un poco mejor en la siguiente lámina, donde acá sí que podemos
ver los distintos tipos de canales que podemos encontrar en el riñón. Tenemos bomba sodio-potasio, intercambia sodio por potasio en base a energía, 1 ATP. Canal de potasio, canales RON-CAM, canales que permiten el paso libre de potasio. Canales ENAC, también llamados canales epiteliales de sodio, Epithelial Sodium Channel, ENAC. Los canales epiteliales son los que permiten la entrada de sodio desde la luz hacia la célula tubular. Entonces el sodio entra a la célula tubular por el ENAC y sale de la célula a través de la bomba sodio-potasio. También acá tenemos unos canales bastante conocidos, canales de sodio activados por voltaje. Son un poquito más infrecuentes, en este caso es poco probable que los revisemos durante las sesiones, pero existen. Si alguno quiere dedicarse a investigación y quiere ser nefrólogo, probablemente va a estar trabajando con esos en unos años. También vamos a tener transportadores que transportan sustancias más grandes, como glucosa o aminoácidos sueltos. Entonces, acá nuevamente va a ser un cotransporte asociado a la gradiente de sodio. Por lo tanto, existen cotransportadores sodio-glucosa y sodio-aminoácido. Canales de calcio regulados por voltaje, estos no los vamos a encontrar mucho en el riñón, a no ser que sea en las células musculares de las arterioles. Pero en el túbulo no los vamos a encontrar. También podemos encontrar bombas que son antiportadoras, donde vamos a tener salida de una sustancia y entrada de otra. Como por ejemplo la bomba calcio-protón y la bomba sodio-calcio. Cuéntame. La bomba calcio-protón va a ser como la que regula el pH. No son todas. Estos no son todos los canales. Existen más, que también tengo a continuación. También existen protón-potasio, pero están en el túbulo colector. Entonces, como estamos hablando de los túbulos, no me voy a adentrar mucho en eso hasta que hablemos sobre transporte de agua. Canales de cloro, canales asociados al antiporte de bicarbonato. Este canal es importantísimo porque intercambia bicarbonato por cloro. Y dentro del manejo de ácido-base, ustedes han visto que si se modifica el bicarbonato, se modifica el cloro. ¿Pero por qué se modifica el cloro? Por este canal. Existe un intercambiador cloro-bicarbonato. También, este canal cotransportador NKCC es un cotransportador de vital importancia que ustedes empiezan a familiarizarse con él. ¿Por qué? Porque es objetivo de algunos medicamentos diuréticos. Entonces, algunos medicamentos diuréticos pueden directamente llegar y bloquear el transporte a través del NKCC. Bueno, y dentro de otros, canales puros de protones que sirven para regular el pH, intercambiadores sodio-protones y también hay intercambiadores potasio-protón que sirven para regular el pH. Y también tenemos los intercambiadores de bicarbonato-cloro, donde vamos a meter sodio a cambio de sacar cloro y sacar 2 bicarbonato. Por lo tanto, en este caso, a nivel renal, vamos a tener un montón de transportadores distintos para un montón de solutos distintos y para complicar aún más la cosa, están ubicados de manera diferencial dependiendo de la zona del túbulo donde estemos parados. Entonces, el túbulo contorneado proximal tiene distintos canales que el túbulo contorneado distal, permitiendo que se absorban sustancias distintas a nivel del túbulo proximal o a nivel del túbulo distal. Porque probablemente le pegue con el pelo. Cuéntame. ¿Para la prueba hay que saber todos los canales? No, Ah, yo no les voy a preguntar el transportador NKCC qué transporta o cuántas moléculas intercambia por cuántas. ¿Ya? Esto es solamente para que se empiecen a familiarizar con los intercambiadores que vamos a ver en las clases del miércoles. Porque ahí vamos a ver dónde está el NKCC,
¿Qué es lo que transporta el NKCC y qué pasa si bloqueamos el NKCC? Lo que necesito de ustedes de esta sesión es el transporte transcelular, paracelular, las gradientes electroquímicas y las referencias a la glucosa y sodio que hemos hecho. No les voy a preguntar sobre todos estos canales, y los vamos a ver más adelante. O sea, se los voy a preguntar, pero no en esta sesión. Entonces, acá, para recalcar nuevamente la misma explicación, porque necesito realmente que les quede claro. Transporte de sodio. Transporte de sodio, bomba sodio-potasio RDasa, saca sodio, mete potasio. Canal epitelial de sodio, mete sodio. Entonces, el sodio que entra a través del canal epitelial, después es transportado por la bomba sodio-potasio TPasa hacia el capilar peritubular. Y aquí está lo que me habían preguntado. ¿Qué pasa después con el potasio que ingresamos a la célula? Sale libremente a través de los canales ROMK para ser ocupado nuevamente por el transportador. Espacio urinario, ultrafiltrado. Del ultrafiltrado urinario queremos reabsorber el sodio. El sodio es reabsorbido y pasa por nuestros canales epiteliales, estos canales azulitos que vimos anteriormente. Una vez el sodio está dentro de la célula, tiene que ser expulsado hacia la membrana vasolateral para ser absorbido por el capilar peritubular y volver a la sangre. Pasa desde el citoplasma de la célula tubular hacia el capilar peritubular, empujado por la bomba sodio-potasio TPasa. La bomba sodio-potasio TPasa saca sodio y mete potasio. ¿Por qué la concentración intracelular de potasio no aumenta? Si es que estamos intercambiando sodio por potasio constantemente, porque hay canales de escape de potasio, también llamados ROMK. ROMK. Y estos canales permiten la salida de potasio para que nuevamente pueda ser usado por la bomba sodio-potasio. Entonces, mientras el ultrafiltrado suministre sodio, podemos reabsorber infinitamente sodio, porque el potasio se está reciclando constantemente. Esa es la razón por la que no se sube. Ahora, pero profe, ¿y si tenemos el potasio demasiado alto dentro de la sangre y no alcanza a después volver? Ok, también tenemos canales ROMK en la superficie apical que van a regularizar este sobreconcentración de potasio. Pero eso aparece solamente cuando hay sobreconcentración o siempre está. Siempre están, pero preferentemente se activan estos. Lo que se pierde de potasio se termina habitualmente reabsorbiendo. Acuérdate de la diapositiva que vimos donde aparecía la cantidad reabsorbida. Entonces lo que se pierde al final por ahí igual se termina reabsorbiendo en otro lugar. La bronca es transporte activo, deducción facilitada. Es difusión facilitada. Hace que simplemente pueda atravesar los potasios por ahí. Después por la senda al ultrafiltrado. El potasio que llega al ultrafiltrado después es reabsorbido por otros canales. Dentro de la. Dentro del ultrafiltrado. Exactamente. Acá, por ejemplo, puede haber otra célula que tenga una bomba que meta constantemente potasio. ¿Se aumenta mucho intracelular? Si aumenta mucho intracelular y tenemos el potasio demasiado elevado, va a escaparse parcialmente hacia el túbulo. Lo que veíamos acá, donde potasio se reabsorbe el 87,8% de lo que se filtra. Entonces vamos a tener un poquito de secreción y un poquito de reabsorción. Cuéntame. Sí, quería saber una de que usted había dicho que cuando se absorbía sodio implicaba la eliminación de potasio. Ujú. Tal vez los ROMK no deberían ser redundantes, ¿o no? La reabsorción activa de sodio, cuando tenemos mecanismos compensatorios ante situaciones patológicas, conllevan a la eliminación de potasio a través de la orina.
¿ya? Pero normalmente el potasio que se elimina del ultrafiltrado es reabsorbido. Y en situaciones patológicas tenemos tanta reabsorción de sodio que la eliminación de potasio aumenta y hace que termine cayendo potasio en la orina. Entonces, por eso, activación de eje renina-angiotensina-aldosterona aumenta la natremia, disminuye la calemia, aumenta el sodio en la sangre y baja el potasio en la sangre, y en la orina pasa lo contrario, disminuye el sodio urinario y aumenta el potasio urinario. Pregunta por acá. ¿Yo? Profe, entonces si tenemos una secreción de potasio, igual puede ser reabsorbido después por el NKCC. Puede ser reabsorbido, exacto, más adelante. Porque acuérdense de que estamos viendo distintas zonas del túbulo. Para fines prácticos, imagínense que esta es la primera célula que encontramos una vez llega el ultrafiltrado. Y después tenemos un camino infinito de otras células con otros transportadores. Freya. ¿Me podría repetir lo de la natremia? En este caso, si se activa el eje renina-angiotensina-aldosterona, se retiene sodio y se pierde potasio. Entonces, en sangre, el sodio va a aumentar, el potasio va a disminuir, y en la orina, si se activa el eje renina-angiotensina-aldosterona, el sodio va a disminuir, el sodio urinario, mientras que el potasio urinario, el potasio excretado, va a aumentar. No se afecta especialmente el sodio, se puede llegar a afectar la reabsorción de cloro, sí. Absorción de glucosa. Dijimos que la glucosa se absorbía a través de un cotransportador acoplado al ingreso de sodio. Cotransportador sodio-glucosa. 3 sodios, 3 glucosas. Por cada 3 sodios ingresan 3 glucosas, entran ambos y luego a través de canales de glucosa, conocidos como SGLT, la glucosa termina saliendo de la célula. SGLT. ¿El sodio se aprovecha del gradiente de glucosa o glucosa se aprovecha del...? La glucosa se aprovecha del gradiente de sodio. ¿Qué canales son los SGLT? ¿Cómo? Los canales SGLT son los canales que se encargan de transportar glucosa. Existen los canales SGLT1 y SGLT2. Y por ejemplo, ¿conocen Ozempic? Ozempic, este medicamento para bajar de peso, que hace poco salió en una especial de South Park. El Ozempic es un inhibidor de la SGLT, o sea que inhibe la reabsorción de glucosa. Por lo tanto, los pacientes con Ozempic tienen glucosuria y por eso pierden tanto peso, porque en vez de reabsorber su glucosa, la están intrínsecamente perdiendo. Hace que bajen muy rápido de peso, que se les suelte la piel y queden como con una fase medio extraña. Por eso, entonces, existen medicamentos que pueden bloquear los SGLT. Si bloqueamos los SGLT, que son los canales encargados de tramitar la reabsorción de glucosa, la glucosa no se reabsorbe y el paciente tiene glucosuria. Ozempic. Con Z. Ozempic. Cuéntame. Si dejan de tomar Ozempic, se revierte la glucosuria. Ahora, ¿qué pasa con el cloro? A modo de ejemplo, chicos, el cloro se secreta. El cloro activamente se secreta porque tenemos una cantidad de cloro que necesitamos excretar. Y el cloro, para secretarse, tiene que primero haber ingresado a la célula. ¿Cómo ingresa a la célula? A través del NKCC. 3 sodio, 3 potasio, 6 cloro. Un transportador electroneutro, 6 cargas positivas, 6 cargas negativas, ingresa. Ingresa cloro, se elimina cloro. ¿Qué pasa con el sodio y el potasio que ingresamos? Bomba sodio-potasio TPasa. ¿Por qué salen los 6 sodios?
porque necesitamos una eliminación de cloro bajo ciertas circunstancias en el cuerpo. Y este es el mecanismo por el cual el cuerpo elimina cloro. Entonces, a manera de resumen, tenemos transportadores que son cotransportadores, como por ejemplo sodio-glucosa, sodio-aminoácidos, que van a ingresar glucosa, ingresar aminoácidos, atravesar los transportadores para cada uno de estos analitos. Por ejemplo, glucosa va a ocupar los transportadores SGLT, versus los aminoácidos, que habitualmente tienen sus transportadores específicos dependiendo de los aminoácidos que necesitamos reabsorber. ¿Y cómo controlamos este aumento importante de sodio? Porque si extra sodio con glucosa y sodio con aminoácidos, aumenta rápidamente el sodio a nivel intracelular. ¿Cómo bajamos el sodio intracelular? Bomba sodio-potasio. ¿Cómo después resolvemos el aumento de potasio que se genera debido al intercambio con sodio? Por los ROMK, que llegan y después terminan eliminando este potasio extra. Abajo, transportador sodio-protón, un antiportador, donde tenemos que se reabsorbe sodio a la expensa de salida de protón. Por lo tanto, ¿puede una alteración del pH alterar la concentración de sodio plasmático? Sí. Dependiendo de la intensidad de la alteración de pH, sí. Eso va a ser que entre mucho sodio. Va a hacer que esté entrando mucho sodio en caso de que, por ejemplo, tengamos una acidosis. Hacia la luz, hacia el ultrafiltrado. Si tenemos demasiado potasio, se va a tender a eliminar potasio. El potasio es bastante benigno, va hacia donde necesita ir. El sodio podría aumentar en respuesta a la compensación de una acidez importante. Ya. Entonces, nuevamente, ¿cuánto vamos a excretar? Vamos a excretar lo que se filtre menos lo que se reabsorbe más lo que se secrete. Ahora, ¿qué pasa si por alguna razón le está llegando poquito flujo al riñón y le está llegando poca sangre? ¿Igual lo que llegue va a ser filtrado o no se va a filtrar? Que va a filtrar con menos cantidad de moléculas por minuto, entonces va a filtrar lo que puede. Ya, va a filtrar lo que puede. Perfecto. Entonces, para saber cuánto es lo que efectivamente se filtra, ocupamos este valor llamado fracción de excreción. Donde para conocer la fracción de excreción necesitamos la concentración urinaria por el volumen urinario partido por la concentración plasmática por la tasa de filtrado glomerular. Entonces, acá estamos viendo lo que se excreta partido por lo que llega. Si la fracción de excreción es lo que se excreta partido por lo que llega, ¿cuánto será la fracción de excreción del sodio? 0,1. Bien, menor al 1%. Acuérdense que se reabsorbe el 99,8%. Entonces, la fracción de excreción del sodio en condiciones normales, si el riñón está funcionando, sería del 1%. A pesar del flujo que le llegue. Porque acuérdense de que la filtración dependía de la concentración por el flujo. Pero si el flujo empieza a bajar, igual se va a filtrar algo. Por lo tanto, en un caso de hemorragia, donde el paciente pierde sangre y le está llegando menos sangre a su riñón, esta insuficiencia renal aguda causaría alteración en la excreción de sodio. Sí, porque disminuye la volumen. Pero si disminuye la volemia, no
¿no va a disminuir también el volumen urinario? Entonces, mientras que el riñón en sí esté sano, la fracción de excreción se va a mantener. Entonces, si le está llegando poca sangre al riñón, pero el riñón sigue funcionando bien, se van a seguir filtrando y excretando en la misma relación las moléculas. Por ejemplo, en condiciones normales le llegaban 100 unidades de sangre, de las cuales 30 tenían glucosa. Ahora, si le llega la mitad del flujo y le están llegando 50 unidades de sangre, va a tener la mitad de la glucosa, 15 unidades de glucosa, pero la relación va a ser la misma. Ahora, ¿qué pasaría si se afectaran los túbulos renales? Por ejemplo, en una necrosis tubular aguda, ¿cambia la fracción de excreción? Sí. Ahí sí. Si la labor de los túbulos es mantener una reabsorción constante de sodio, potasio y glucosa, ¿cómo va a estar la fracción de excreción en una necrosis tubular? ¿Aumentada o disminuida? Aumentada, porque acuérdense que la función del riñón era reabsorber el sodio, y si la célula renal no está cumpliendo su función, no puede reabsorberlo, termina cayéndose el sodio a la orina. Así que si la FeNA está demasiado elevada, la fracción excretada de sodio, significa que tenemos un problema intrínsecamente del riñón. Si la FeNA está normal, la fracción excretada de sodio, significa que el riñón está funcionando bien, pero que parece que la disminución de flujo es por la sangre escasa que le está llegando, no porque el riñón tenga algún problema. Con esto entonces podemos hacer la diferencia entre una insuficiencia renal de origen prerrenal de las arterias versus una insuficiencia renal de causa renal, donde el riñón está afectado. FeNA, fracción excretada de sodio. Fracción excretada, lo que se elimina partido por lo que se filtra. Si el riñón no está funcionando bien y la función del riñón es reabsorber sodio, va a aumentar la cantidad de sodio excretado. Por lo tanto, si la FeNA está elevada, significa que el riñón no está reabsorbiendo sodio. ¿Y esto pasa con Necrosis tubular aguda, por ejemplo. hipertensión? No. La hipertensión maligna puede generar necrosis tubular aguda, pero eso es con valores de presión por sobre 240 con 200. Sí. 240 por 180 creo que se empezaba a desarrollar necrosis de los riñones. Así que en hipertensión generalmente no. Reabsorción. Esto ya lo vieron en la sesión anterior, que la tasa de reabsorción va a ser igual a la tasa filtrada menos la tasa de excreción. Conceptualmente es lo que ya revisamos, así que me parece que no deberíamos gastar más tiempo en esto. Ahora, en este caso, si un soluto, por ejemplo, solamente se secreta, pero no se reabsorbe, vamos a tener que su tasa de excreción va a ser igual a la excreción menos el filtrado, porque no hay reabsorción, reabsorción igual 0. Por lo tanto, podemos calcular la tasa de excreción ocupando la concentración urinaria por el débito urinario menos la tasa de filtración por la concentración plasmática. Lo mismo que hicieron en el ejercicio anterior cuando yo llegué, donde estaban calculando si la glucosa atraviesa 360 y se reabsorbe en 200, ¿cuánto será la secreción? Entonces, dadas estas condiciones, podemos tener algunas sustancias que van a tener una tasa de transporte máximo, donde la reabsorción no va a ser suficiente para reabsorber todo el soluto que se filtra. Por ejemplo, en este caso podemos ver concentración plasmática de glucosa 100 miligramos por decilitro, normal. Pero si empieza a aumentar la concentración de glucosa, empieza a aumentar la cantidad de glucosa también filtrada. Porque si tenemos un aumento en la concentración plasmática y el flujo se mantiene constante,
Mientras aumentemos la concentración plasmática, más se va a filtrar. Aumentamos la glicemia que se filtra. Aumentamos, y desde cierto umbral empieza a aparecer excreción de glucosa. ¿Dónde es este umbral? Desde los 200. Y este transporte máximo, que es la cantidad que finalmente podemos reabsorber, se va a saturar y llegar a la tasa máxima de transporte, que para la glucosa serían aproximadamente 400. En este caso el texto dice que es 375, así que creen un poquito que está un poco más abajo. Entonces, este valor se alcanza a una tasa de filtración de glucosa más o menos de 375 miligramos por minuto, que empieza a producirse desde una concentración plasmática de glucosa de 200. Pero si seguimos subiendo, aproximadamente desde los 300, 350 ya empezamos a llegar al umbral. Entonces, en un paciente con glicemia de sobre 200 miligramos por decilitro, vamos a encontrar glucosuria. ¿Y cuánto es la tasa máxima de transporte? 375 miligramos por minuto. Esto se podría aplicar a varios solutos. Por ejemplo, al sodio, por ejemplo, al potasio. Ahora, si lo aplicásemos, vamos a encontrar que la tasa de transporte máximo va a ser bastante distinto para los solutos que llegan al riñón, donde para la glucosa va a ser extremadamente alto, 375 miligramos por minuto, versus los sulfatos y fosfatos, que en este caso se van a reabsorber escasamente, pero igual tienen reabsorción. Proteínas plasmáticas, transporte máximo para reabsorción 30 miligramos por minuto. Si se filtran más proteínas que 30 miligramos por minuto, ¿qué podemos encontrar en la orina? Proteinuria. ¿Sí? De ahí, ¿cuál es lo importante saberse el número exacto? La glucosa en la proteína. Ahora, ¿qué pasa con las sustancias que no se absorben pero que se están secretando? Podemos hacer un gráfico bastante similar, obteniendo que dentro de las sustancias que se secretan está la creatinina y el PAP, el ácido para-aminohipúrico, donde la creatinina se va a secretar a una tasa mucho más rápida que la del PAP. En este caso, son sustancias que se secretan. Por lo tanto, se alcanza una tasa de secreción máxima de creatinina de 16 miligramos por minuto. Si la concentración en la sangre o en el filtrado es mayor de 16 miligramos por minuto, significa que se empieza a acumular creatinina en la sangre. En este caso son los ejemplos que tenemos. Ahora, ¿se acuerdan del ácido para-aminohipúrico que se revisó para el cálculo de la tasa de filtración glomerular? ¿Cuál era su característica que permitía ser usada para el cálculo de la tasa de filtración glomerular? ¿Ya? Perfecto. Entonces, todo lo que entra sale, pero filtraba por completo.
pero se secretaba abundantemente. 80. Por esto no sirve el para-aminoipurato, porque tiene una tasa de secreción máxima extremadamente alta. Por lo tanto, lo que no filtra en el nefrón es secretado desde el capilar peritubular. Por eso todo lo que llega al riñón es eliminado. Ya, ¿qué hora es? Ya, me quedan 10 minutos. Vamos bien. Ahora, existen ciertas situaciones especiales. Por ejemplo, en las tablas anteriores no apareció el sodio. No hay sodio, no hay sodio. ¿Por qué no aparece el sodio? Porque tiene una cinética que es llamada una gradiente transporte. Tiene una cinética llamada transporte gradiente tiempo, en la cual vamos a tener un filtrado extraordinariamente alto, una reabsorción extraordinariamente alta, evitando que se genere una tasa máxima. Y va a depender en este caso, como es del sodio, de la gradiente electroquímica, de la permeabilidad de la membrana al sodio y del tiempo que el líquido permanece en el túbulo. Porque si el líquido fluye lentamente, va a tener más tiempo para que se equilibren los solutos. Por lo tanto, a flujos más lentos, tiende a filtrar un poco más. Por lo tanto, el sodio no tiene tasa de reabsorción o secreción máxima. Tiene un transporte gradiente tiempo. Ahora, ¿qué pasa con el agua? El agua habíamos mencionado que viaja entre medio de las uniones estrechas, pero también hay ciertos canales dentro de la célula, disculpen, no dentro de la célula, en la membrana celular, que permiten el paso de grandes volúmenes de agua. Estas son llamadas las acuaporinas. Ahora, las acuaporinas son proteínas inducibles que se activan por la acción de ciertas hormonas. En general, la función de las acuaporinas es sacar toda el agua disponible del ultrafiltrado para que no sigamos perdiendo líquido a través de la orina. ¿Conocen alguna hormona que se basa en disminuir la diuresis? Vasopresina, hormona antidiurética. La hormona antidiurética funciona expresando más acuaporinas para que se reabsorba más agua. Ahora, en este caso, no todos los epitelios van a ser iguales. Algunos van a tener más acuaporinas, otros van a tener menos acuaporinas, algunos van a tener uniones estrechas más numerosas y otras van a tener uniones estrechas menos numerosas. Por lo tanto, la permeabilidad al agua del túbulo renal va a variar a lo largo del túbulo renal, generando zonas que son permeables al líquido, como el túbulo contorneado proximal, el túbulo contorneado distal y la rama descendente, y epitelios que son poco permeables al líquido, como la rama ascendente gruesa de Henle. Y también epitelios que son altamente inducibles debido a la capacidad que tienen para producir acuaporinas, como por ejemplo el túbulo colector, donde ahora toma sentido, porque el túbulo colector principalmente su función es reabsorber agua. ¿Por qué? Porque tiene acuaporinas inducibles por hormonas. Y siempre es importante recalcar que el transporte de agua va a seguir el sentido del transporte de sodio. Entonces, si estamos reabsorbiendo sodio, estamos reabsorbiendo agua. Si estamos secretando sodio, estamos secretando mayor cantidad de agua. Los dos. Los dos tienen la capacidad para ser inducidos por acuaporina en mayor o menor medida y tienen otras células especiales. Pero ambos tienen la capacidad para responder ante las acuaporinas. Después,
Reabsorción de cloro y urea. Habíamos mencionado que la reabsorción de cloro y urea era mediante un sistema pasivo. Este sistema pasivo se basa justamente en la carga electroquímica que se crea dentro de el túbulo versus la carga electroquímica que hay afuera en el capilar peritubular, haciendo que finalmente estas sustancias de carga negativa abandonen el túbulo que está cargado negativamente y pasen hacia el capilar peritubular que está cargado neutro. Por lo tanto, difunden pasivamente por vía paracelular gracias al gradiente electroquímico. Ahora, sí, antes de que me pregunten, pero profe, ¿vimos algunos canales de cloro? Sí. Algunas zonas del túbulo también tienen transporte de cloro vía transcelular. Pero la mayor parte del transporte de cloro y de urea se hace por vía pasiva. En caso de que necesitemos activamente eliminar cloro, porque tenemos, por ejemplo, una hipercloremia, se activan los mecanismos activos. Y la urea tiene canales especiales de urea. ¿Qué pasó? La reducirlo de los voltajes, lo de la electricidad. Tenemos un cloro que es negativo. Cloro negativo está en la luz que está cargada negativa. ¿Va a estar cómodo acá o va a tratar de irse de este lugar cargado negativamente? Va a querer irse, porque negativo y negativo se repelen. Entonces va a querer ir de un lugar más negativo a un lugar cargado más positivamente. ¿Cómo lo va a hacer? Por vía paracelular. Tiene que atravesar el cloro de acá a acá. Tan simple como eso. Ya. Resumen. La reabsorción de sodio arrastra agua y la reabsorción de agua puede cambiar la concentración de urea y la concentración de cloro, haciendo que como se arrastre agua, se modifiquen estas concentraciones y permita modificar el transporte de cloro y el transporte de urea. Entonces, el transporte pasivo de cloro y urea depende del transporte de agua. Porque aumenta la reabsorción de sodio, el sodio arrastra agua. Al arrastrar agua, disminuye las concentraciones. Disminuye las concentraciones de agua, aumentando la concentración de los solutos. Al aumentar la concentración del soluto, vamos a tener más iones cloronegativos acumulados en una zona que ya está cargada negativamente. Por lo tanto, el cloro va a tender a huir de esta zona cargada negativa. Ya. Esta lámina es un ejemplo de lo que vamos a ver la próxima semana. No necesito que se la aprendan de memoria ahora, porque es de la sesión próxima. Acá podemos ver los canales que se pueden encontrar en el túbulo contorneado proximal S1, o sea, en el primer tercio del túbulo contorneado proximal, porque el segundo y el tercer tercio tienen canales distintos. Entonces, en el túbulo contorneado proximal, luz, intersticio con capilar peritubular. Puede entrar agua por la acuaporina y puede entrar agua por vía paracelular. Puede entrar sodio por vía paracelular y puede entrar sodio por vía cotransportador, por vía antiportador, o en este caso no está descrito, pero a través de los canales GENA. Luego llegan las sustancias. ¿Qué pasa, por ejemplo, con este sodio que ingresamos? Lo vamos a volver a sacar por acá. ¿De dónde sacamos este protón que intercambiamos con el sodio? De la anhidrasa carbónica, que el agua más el CO2 generó bicarbonato y protones. ¿Y el bicarbonato qué hacemos con él? Lo podemos reabsorber vía transportadores,
ya sea cotransporte asociado a sodio o transporte directo de bicarbonato. Por lo tanto, en este caso, acá tenemos una mezcla de varias de las cosas que hemos ido revisando a lo largo de la sesión. Y el problema no termina ahí. Porque si bien tenemos estos distintos transportadores, ahora van a tener que ejercer su función sobre la luz. Y las concentraciones de estos solutos pueden ir variando a lo largo del túbulo proximal. Entonces, solamente a nivel del túbulo proximal ya hay cambios importantísimos a nivel de varios solutos, donde a nivel del túbulo proximal, al parecer se reabsorbe la glucosa y se reabsorben los aminoácidos, dejando poco para después. Pero la creatinina empieza a subir y la urea empieza a subir. Y después, ¿qué termina pasando con estas sustancias? Se reabsorben, se eliminan, porque acá estamos hablando solamente a nivel del túbulo proximal. ¿Qué es lo que ocurre? Que cada porción del túbulo va a tener reabsorción de ciertos solutos, secreción de ciertos solutos y reabsorción de otros tantos. Por lo tanto, por ejemplo, en el túbulo proximal va a ocurrir la mayor parte de reabsorción de sodio, cloro, bicarbonato, glucosa, aminoácidos, y también va a ocurrir secreción de protones, ácidos orgánicos y de bases. Después, si continuamos, asa descendente de Henle. Acá no hay tanto tráfico de solutos, sino que más que nada agua. Túbulo contorneado, bajamos, asa descendente, ok. Después, asa de Henle, asa gruesa ascendente. En la rama gruesa ascendente, sodio, cloro, potasio, pero aquí no hay agua. Porque recordemos que la rama ascendente gruesa de Henle era parte de los tejidos que son herméticos, poco permeables al agua. Y después, túbulo contorneado distal, básicamente reabsorción y poquita secreción de algunas sustancias. Haciendo que estas sustancias varíen ampliamente durante su recorrido en el túbulo renal. Túbulo proximal, asa de Henle. Túbulo distal, conducto colector. Fijémonos en el sodio, que es lo más fácil que estábamos revisando. Celeste. Se mantiene estable en el túbulo proximal, perfecto. Espera, sube la concentración durante el asa de Henle, mientras que baja, y después cuando el asa de Henle sube, baja la concentración, y después vuelve a subir. Vamos a tener que entonces analizar cada uno de estos analitos en el recorrido a través del túbulo renal. ¿Dudas? ¿Consultas? Es más que nada memoria, lamentablemente. Ahora, con esta clase deberían ser capaces de entender más o menos los mecanismos que están entrando en juego para que ahora ustedes vayan y tengan que aprenderse. En el túbulo contorneado proximal tenemos este y este canal que se encargan de tales funciones. La próxima sesión vamos a ir viendo detenidamente a través de los electrolitos dónde se reabsorbe el sodio, dónde se reabsorbe el potasio, a través de qué canales se reabsorbe el sodio, qué canales son los encargados de eliminar potasio, y qué pasa con el sodio a lo largo del recorrido de todo el túbulo. Y lo mismo con sodio, cloro, potasio, magnesio, fosfatos. Cuéntame. Me lo aprendí de memoria cuando me lo tuve que aprender. Y lo último, chicos, entonces. El transporte de sodio es realizado vía activo, transcelular y paracelular.
porque necesitamos el ATP. Pero para celular no El paracelular era pasivo. Ah, ¿No sería la D? Pero si es pasivo, ahí tendría que poner pasivo por vía paracelular y activo por vía transcelular. Que la de Lo voy a arreglar. Lo voy a arreglar. Bien, bien chicos. Pasivo por paracelular y activo por transcelular. ¿Y en qué condiciones puede presentar glucosuria? ¿Y era sobre 100? No, sobre 200. Bien. Ya chicos. La clase está hecha en base al boron y al gaitón. Por si acaso. Ya chicos. Que tengan muy buen fin de semana. Que le pregunta, bueno, o sea, que al principio de la clase porque la restricción transcelular puede ser tanto pasiva como activa. Entonces, ¿no sería la D en el caso de la 1? Porque ahí me piste la cola yo solo. Por ejemplo acá. Yo le doy la clase en la renal. No la anterior. Yo creo que esta como ya También hay un poquito de sodio porque para celular paciente con ¿eso sería más secreción? Deberíamos sentir. Pues dependiendo de la gravedad. Claro, entonces sería como una pregunta trampa con una prueba, ¿no? Sí, no, se la voy a cambiar. No haría esa Gracias.